Allinchamusqas kachunkupichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walaqchu manachu no walaqlla kasani. Qankuna yachankichis kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas suti maqi. Kayna parlarirqanchis japonesmanta imaynatachus takinku, phukunku, takiyninchista imaynatachus munarqunku. Chanta noqa nirqaykichis apamusaykichis imayniykichis huch'uy información imaynapichus japonés chayarqanku llaqtanchisman ima watamantañachus chaypi tiyakunku chayta. Entonces kunan chayta apamusaykichis qhawarikusun qankuna qhawarinkichis imaynachus kay fotos lluqsimunqa videopi imaynatachus paykuna qallarirqanku tiyakuyta Santa Cruzpi tukuy ima ya. Kunan parlarisaq castellano gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden a disfrutar con nosotros sobre la migración japonesa a Bolivia, desde cuándo está en Bolivia, para que aquellas personas se enteren y por qué los japoneses aprecian tanto nuestro folclore. Yo creo es porque ya tienen raíces bolivianas desde muchos, muchos años. Entonces, quisiera que veamos un cortito, luego les voy a traer una entrevista que hicieron a personas, ya sería la tercera o la cuarta generación de las personas que emigraron a Bolivia, o sea, de los japoneses que emigraron a Bolivia hace muchos años. Ahora empecemos. Ahí dice, la colonia japonesa del departamento de Santa Cruz inició en el año 1954 con la colonia Uruma, de acuerdo con el convenio de inmigración entre Bolivia y Japón del año 1956 se formaron las colonias San Juan y Okinawa. La colonización japonesa ha empezado abriendo selva virgen, una valla con la naturaleza. Como ven, esas son las imágenes que tienen ellos de recuerdo de hace tantos años. Es una historia que ellos tienen, como nosotros también cuando guardamos una foto antigua de nuestras tradiciones, costumbres, ellos también tienen como un álbum, yo creo, en la cual les recordarán de cómo fue su inicio aquí, de su vivencia, ¿no?, en Bolivia, de la gente japonesa. Quizás mucha gente no lo sabe. Es muy importante saber esto porque
La ignorancia a veces nos hace hablar de tonterías y lastimar a la gente sin saber que también hay gente que ha aportado mucho, mucho a nuestro país y sus generaciones siguen viviendo en nuestros países. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que yo les traiga esto? Porque muchas de las personas en Bolivia, tanto en todo el mundo hay racismo, tanto para la gente, o sea, todos los países asiáticos como todas las razas indígenas, la mayoría de las personas que no tienen información tratan mal a la gente. Y como yo he dicho, es momento de que nosotros empecemos a eliminar el racismo, porque todos somos una sola raza, no hay otras razas, son diferentes culturas nada más. Cada cultura tiene su bien y su mal y la mayoría de algunas culturas están mejorando y hoy en día se están volviendo potencia. Y quiero que se den cuenta que yo creo que también tenemos que tomar ese ejemplo y seguir y cambiar nuestro rumbo como país y como seres humanos, como ciudadanos de un país. Ese es el objetivo de enseñarles, de que ya empecemos a tratarnos como hermanos, como seres humanos. No ganini llaqtamas imarayku kayta apamuykichis kay fotos yachanaykichispaq imaynatachu runamashinchis waq llaqtasmanta waq ayllusmanmi suman imaynatachu hamunku llaqtanchisman imaynatachu nuqanchispis waq ladoman rinchis mask'aq nuqa al menos hamuni kay ladoman mask'aq qullqita trabajanaypaq tukuy ima kikin. Entonces, chantapish nini qankuna yachanaykichis tiyankayta imarayku wakin runas runas asiáticos kaqtinchik nikunku y wakin runas nikunku indios kaqtin nuqanchis nikuanchis chay tukukunaña tiyan nuqanchis uqlla kanchis mana waq razas kanchu uqlla raza humano kanchis tukuy diferencia tiyan ari culturanchis costumbrenchis chaylla diferencia chanta kikin nanan waqan tukuyma noqanchis hina kikillanta entonces noqanchis riqsinanchis tiyan kay información machakuspa hermanos hina llank'ananchis ñawpaqman rinanchismaqa ma qhipaman rinanchikchu tiyan qhipaman rinchis chiqnikuywan qhipaman rinchis humillacionwan qhipaman rinchis imaynatachus waq runata qan humillanki chay qhipaman apawanchis nuqa niykiman nuqa kay waq ladoman hamuni mask'aq qullqita trabajaq ari chayta nuqaman racismo tiyan tukuy ima pero nuqa fuerte kaqti umachakuni sumaqta mancharaykus atinkuchu nuqawan humillayta chayraykus apamuykichis kayta qhawarinaykichispaq ya qhawarinallapuni. Under the sky. In universal understanding. Bueno, ahora les voy a enseñar una entrevista para que vean la historia que ellos cuentan de cómo iniciaron todo. Es la generación o la tercera generación que contará esto. Para que vean que
mucha gente no lo sabe y a veces trata a la gente extranjera de mal manera. Como en todas partes, hay gente buena, hay mala y hay gente que ignora su realidad y gente que por qué está en ese país no sabemos. Eh, Ahora vamos a ver el otro vídeo para que tengamos ya una buena información amplia. ¿Por qué? Porque nosotros también como inmigrantes en otros países nos reunimos entre compatriotas para salir adelante, para ayudarnos, como ellos han hecho quizás en sus inicios en nuestro país. Noqani llaqtamasis, noqayku kay waq llaqtamas hamuykuy trabajaq llank'aq nisunman. Hamuyku llank'ayku tukuy imamanta machiqllaykuchu trabajutaqa. Mana kaqtin, mana entiendiwaqtin kay ayllupi noqayku tantakuyku. Puro bolivianos, puro argentinos, puro chilenos, tantakunku, huk fundación hina ruwanku. Chaypita tantakunku, chaypita yanapanakunku tukuy kikin paykuna rurqanku chay diaman chayanku, chay diamanta pacha, o sea, chayanku Boliviaman, chay diamanta pacha paykunapis tantakunku hina. Chayraykus colonias tiyan. Chayraykus Japonmantapis apamunku nisuman princesa apamun golqeta apoyanankupaq porque noqaykupas munaykuman hina apoyo kay llaqtapi waq llaqtaspi pero mana potenciachu llaqtanchis chayraykus imaginachu. Entonces kunan qhawarina inmigración japonesa Bolivia, ¿no? 気候だとかジャングルの厳しさだとか、日本人は慣れてないジャングルの中でどうしても我慢できなくて。El árbol dorado. Hace 120 años, los japoneses ingresaron a Bolivia con sus esperanzas puestas en los árboles de caucho. Lo que les esperaba era un entorno hostil inimaginable. Sin embargo, no renunciaron a su sueño y continuaron viviendo con todas sus fuerzas. Febrero de 1899. 790 japoneses partieron del puerto de Yokohama, llegando en abril al puerto de Callao, en Perú. Trabajaron en haciendas azucareras en la costa peruana del Pacífico. Sin embargo, se enfermaban de diarrea, se enfermaban de malaria. Había mucha discriminación a nuestros padres, a nuestros amigos, nuestros hijos japoneses. 91 japoneses que emigraron inicialmente a Perú arribaron a la finca cauchera San Antonio de Bolivia, junto con 2 supervisores. Atravesaron el mar y las montañas en busca de nuevos sueños, rumbo a Bolivia, un nuevo horizonte. Se dice que este fue el inicio de la emigración japonesa a Bolivia. Incapaces de soportar las condiciones laborales severas dentro de la selva, la mayoría de los japoneses regresaron al Perú al año siguiente, pero 2 se quedaron en Bolivia. La revolución industrial comenzó a fines del siglo XVIII y la aparición... Pero 2 se quedaron en Bolivia. La revolución industrial comenzó a fines del siglo XVIII y la aparición de los automóviles condujeron al auge mundial del caucho. La industria gomera prosperó en las prefecturas de Pando y Beni, lideradas por el señor Nicolás Suárez, el rey del caucho. Siringuero es la persona que recolecta la goma. Extraen el látex de la siringa, la solidifican con humo y entregan las esferas de caucho a la compañía. Era una vida dura y solitaria dentro de las entrañas de la selva. Mi padre siempre, todos los días se sentaba en el corredor de mi casa y él se ponía a cantar. Yo no me acuerdo ya la canción hace tantos años. Cantaba con una gran tristeza. Parece que él recordaba a su país, ¿no? Recordaba a su familia que dejó él allá.
que cuando ellos llegaron apenas habían 16 casas en Riberalta. Y porque el medio era hostil, ellos no sabían hablar español, tenían que reunirse primero así en grupos de casas de paisanos. Y el año 1911, aquí en esto que se llama hoy Sociedad Japonesa Riberalta, fundaron el 11 de febrero de 1915 la Sociedad Japonesa de Riberalta. Era con el fin de, aparte de lo que significa agruparse para protegerse del medio hostil por no saber idioma, ayudarse entre paisanos. Y de ahí estuvo hace un año en el Perú, de ahí se vino a Bolivia, que él trabajó la goma, el caucho, ¿no ves? Él trabajaba cuando era solo, todavía no tenía familia. Después ya que se casaron con mi mamá, entonces él ya trabajó la agricultura. Él trabajó toda esta orilla del río, era la colonia japonesa. A principios del siglo XX se estableció la plantación masiva de goma en el sudeste asiático. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el precio internacional del caucho cayó bruscamente. Miles de japoneses migraron dentro y fuera de Bolivia en busca de una nueva vida. Alrededor del año 1910, los japoneses migraron por primera vez al departamento del Beni. Riberalta tiene actualmente el mayor número de Nikkeis en Bolivia, declarándose el 7 de julio como Día de la Inmigración Japonesa. En Guayaramerín, trabajaban en esa época cerca de 30 japoneses en la construcción del ferrocarril. Cuando ellos llegaron aquí a Riberalta, entraron por el Perú, los primeros descendientes japoneses, ¿no ves? Y ya aquí ellos se reunieron, porque fueron cerca de 300 personas que llegaron hasta aquí, hasta Riberalta. Cuando llegaron ellos, porque ellos fueron los que sacaron a flote la agricultura en Riberalta, ¿no? Y en todos los canchones donde vivía un descendiente, era lleno de verduras, de frutas. Hijo de don Onshiro Takata de Kagoshima, Japón. Contarles de que en 1929 llegaron Issei de la ciudad de Riberalta para instalarse en la ciudad de Trinidad. En 1930 se formó la Asociación Japonesa o Colonia Japonesa, que fue su primer presidente, el señor Luis Ohara Takata. Los inmigrantes lucharon con la esperanza de ganar gran fortuna y regresar triunfante a su pueblo natal. Sin embargo, sin contar con dinero para volver a Japón, la mayoría de ellos se quedaron en Bolivia formando una familia con mujeres locales. Esta emigración preguerra duró hasta principios de la década de 1920. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939. 3 años después, Japón y Bolivia rompieron sus relaciones diplomáticas. Los bienes de los inmigrantes japoneses y sus descendientes fueron congelados y 29 japoneses fueron confinados a los Estados Unidos a un campo de concentración de trabajo forzoso. 日系人ということにコンプレックス感じた時期があったんですよね。これ逃げたんですよね、この町から。もう一つは日本国籍持っててボリビア国籍に変えた人が多いんですよね。 Japón sufrió estragos después de la guerra. Muchos optaron por mudarse al extranjero debido a la escasez de alimentos y de trabajo. En 1952, Japón y Bolivia restablecieron sus relaciones diplomáticas y 4 años después se suscribió el acuerdo de inmigración entre Japón y Bolivia. El presidente Víctor Paz Estenssoro, quien promovió la inmigración extranjera a Bolivia, es conocido como el padre de inmigrantes japoneses. La otra Okinawa, colonia japonesa ubicada en el departamento de Santa Cruz, al este de Bolivia. Aunque el primer grupo llegó a la colonia Uruma en 1954, 15 personas perdieron la vida debido a una epidemia. Tras muchas dificultades y 2 traslados consecutivos,
finalmente lograron asentarse en la actual colonia Okinawa en 1955. Durante una década, inmigraron más de 3.200 personas. もう終身もう非常に惨めな時代でボリビアに移民があるということでもう乗り気になってみんな一生懸命働くのが精一杯で辛いというよりはもうない開拓精神があったからこそだと思いますがもうやるしかなかったので。Se fundó la Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa, CAICO, en 1971. Fue nombrada como la capital triguera de Bolivia y recibió el premio del máximo exportador de soya. 40 años después, Okinawa pasó a ser municipio y posteriormente se construyeron las colonias 2 y 3. El asentamiento de la colonia San Juan comenzó en 1955. Talando árboles de hasta 35 metros de altura, construyendo caminos y levantando cultivos. En 35 años, inmigraron alrededor de 1.590 personas. いろんな当時は今のように電気もない、水道もない道路ってまともな道路はないんで。ここの原住民を労働者として使うのも言葉はわからないしお金はないしで日本から持ってきた衣類とか物々交換で労働者を使ってですね。En 1957 se fundó la Cooperativa Agropecuaria Integral San Juan de Yapacaní, CAICI. San Juan fue nombrada como capital nacional del arroz en 2009. Los huevos representan aproximadamente el 25% del mercado interno. Las colonias japonesas contribuyen en gran medida al desarrollo de la producción agrícola y ganadera de Bolivia. El gobierno del Japón y JICA iniciaron su cooperación a las colonias japonesas en 1961. Se han brindado numerosos proyectos de cooperación económica y técnica, como envío de expertos y voluntarios para mejorar la vida de los inmigrantes. Pronto comenzará el proyecto de mejoramiento de carretera a Okinawa, tan anhelado por la colonia, mediante la cooperación financiera del gobierno del Japón. En toda Bolivia existen 13 asociaciones japonesas realizando diversos eventos culturales japoneses a lo largo del año. El Omatsuri, que se celebra anualmente en el Jardín Japonés de la ciudad de La Paz, es visitado por más de 4.000 personas y es un ambiente donde se puede disfrutar de comida y cultura japonesa. Hay Nikkeis destacados en diversos campos. Ernesto Nishikawa, gobernador y diputado del departamento de Pando, contribuyó al desarrollo del norte. Los poemas del señor Pedro Shimose se publican en textos escolares de lenguaje de Bolivia. Los deportes japoneses. El judo y el karate se han convertido en uno de los deportes más populares en Bolivia. Y recientemente aumentaron los aficionados al kendo, aikido e iaido. Fuimos a Japón para participar de un campeonato mundial y bueno, tuve la suerte de llegar segundo en el mundo en la categoría primer dan para Genko Nitori, que es una corriente que utiliza 2 sables. Los valores que nos han dejado los padres, los antepasados, de la honestidad, trabajo, disciplina, puntualidad, creo que hace una diferencia muy grande que podría ayudar también a la sociedad boliviana. Me siento privilegiada de tener ambas culturas porque a través de ello puedo aportar con lo mejor de cada una de ellas en el desarrollo de mis actividades y por ende traducir esto a mi descendencia y a las otras personas que puedo
contar. Me lleva mucho orgullo decir que soy descendiente japonés. Sé que tengo nacionalidad boliviana, pero llevo en el corazón la sangre japonesa. Para el centésimo décimo aniversario de la inmigración japonesa a Bolivia, sus altezas imperiales, la princesa Sayako, el príncipe y la princesa Hitachi, visitaron Bolivia respectivamente. 多くの日系人を受け入れて抱擁し、日本に対する温かな友情を持ち続けている国、ボリビア共和国がますます発展されますようお祈りし、 Ahora, la era se hereda a la quinta y sexta generación. Y han dejado ver esa buena impresión que tienen los latinoamericanos del Japón. Ahora es nuestra oportunidad y nuestro turno como nueva generación Nikkei de expandir esa visión, esa buena impresión que tienen los latinoamericanos del japonés y de la cultura japonesa. Soy maestra de vocación, directora de un colegio, ahora magíster en educación, que me he superado, pero siempre mostrando los valores de Japón. Siempre estoy dando videos en los colegios, mostrando cómo es la educación en Japón para poder nosotros brindarles a nuestros queridos niños de Bolivia. Ser responsable, eso es lo que he heredado, digamos, y tenemos como nos corre la vena por la sangre por la vena, somos bien valientes, responsables, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a la nueva generación que tenemos a nuestros hijos? Enseñarles lo correcto, lo honesto, ¿no? Lo bueno. ルレナワ家には他にも日系人の人たちがたくさんいて、一緒に日系人と、日本文化の、活動も一緒にやっています。ルレナワ家で生まれた子供が2人いまして、子供たちとは日本語で話をしているんですけれども、日本とボリビアの、架け橋みたいな活動をしていけたらいいなと思っています。日本人の若い人がやはり落ちこぼれていかなくてね、ある程度人間らしくね、日本人らしく、日本人ということを忘れないでね、頑張ってどんどん発展していってくれれば僕はいいなと思ってますね。Actualmente viven cerca de 13.000 inmigrantes japoneses y sus descendientes en Bolivia. De ahora en adelante, seguramente ellos vivirán con orgullo como un símbolo que une a Bolivia con Japón. Bueno, gente, espero que les haya gustado, a pesar que ha sido muy largo, un poquito largo, pero me gustaría que lo vieran, porque como ustedes han visto, sus valores que ellos tienen de sus antepasados, nosotros también tenemos valores de nuestros antepasados que casi son los mismos. La única diferencia es que ellos lo ponen en práctica y nosotros no. También decirles que hay cursos de japonés en la Embajada de Japón en Bolivia, gratuitos. Todas las embajadas asiáticas tienen sus cursos gratuitos para aquellas personas que quieran aprender los idiomas de sus países, o sea, de Japón, Corea, China y esos lugares. ¿Por qué? Porque es una forma de integración para ellos, de hacer conocer sus raíces. Nosotros también deberíamos interactuar con ellos porque ya han visto. Ellos también han aportado mucho a Bolivia y siguen aportando a Bolivia. Entonces no hay necesidad de estar humillándonos, de estar peleándonos, de estar insultándonos entre hermanos, entre seres humanos.
Yo creo que es momento de enseñar a nuestros hijos a respetarnos entre seres humanos y seguir adelante, porque cada persona en este mundo tiene su aporte, su granito de arena, va aportando a la sociedad y nosotros también tenemos que empezar a cambiar para que nuestro país empiece a desarrollarse, ya sea como potencia o ya sea como persona, como una ciudad donde se pueda estar tranquilamente sin maldad, sin nada malo, a eso me refiero. Qankunapish llaqtamash qhawarikunkichisman kunan kay videota qhawakunchis, chantapish nini qankuna yachaymi nankichis japonés, coreano, chino, embajadasninpi tiyan gratuito cursos, rinaykichis tiyan qankuna yachaq, ama qhipakuyshichu. Nuqanchis parlanchisman waq idiomata imarayku, nuqanchis askha idiomastaña, askha qallusta parlanchis, Aymara, Quechuas, Guaraníes, Tupi, Guaraní, mana yuyarinichu tukuy qallusta, pero askha tiyan, 36 qallos en sí suman, porque 36 etnias tiyan llaqtanchista. Entonces kay kamalla, imatash qankuna uyarikuymi munankichis nimunkichisman, videosnikichistapis apachimuaychis chay canalesnikichismanta, qhawarinanchis, dar like, dislike, qalqanimuaychis, noqapi chanta qalqanimusaykichis gente. He dicho, ustedes también pueden comentar, enviar los links de los vídeos que quieran ver. Sin más que decir, me despido hasta el otro vídeo.